Listo, entonces, ahora sí nos presentamos nuevamente como siempre y presentamos el tema del día. Tenemos hoy una fantástica invitada con nosotros y empezamos de la siguiente manera. Entonces, yo como siempre, del canal Biociudad de YouTube, Diego Parra, soy biólogo de la Universidad de los Andes, el doctor Díaz de la Universidad Nacional, quien se ha especializado en trabajar polución de Bogotá por 21 años y después de quejarnos mucho hemos tratado de decidir intentar hacer algo y aunque quizás no sea mucho, intentemos por este medio. Y hoy tenemos con nosotros a Luisa Castellanos, también bióloga de la Universidad de los Andes, quien está actualmente cursando una maestría también en ciencias en la misma universidad. Actualmente es asistente de investigación del laboratorio Biomics, a cargo de Andrew Crawford. Entonces, mi querida Luisa, cuéntanos un poquito qué es lo que haces, qué es ese laboratorio de Biomics, qué es lo que tú trabajas y qué hace Andrew Crawford, ¿quién es ese loco? Bueno, espero que mi jefe no esté viendo porque si me equivoco me sacan del laboratorio. ¿Qué le pasa a El laboratorio trabaja básicamente biogeografía, genética de poblaciones, genética evolutiva y genómica. Entonces, todos estos son métodos para descubrir cómo se ha dado la evolución de las especies o de caracteres dentro de las especies, o cómo las especies llegan a los lugares donde están y cómo interactúan con su medio. Pero pues sí, todo se trata desde la parte genética y molecular. Excelente. Como verán, tenemos a nuestro haber una persona que está en este momento cursando una maestría relacionada con el manejo de demasiada información. Nuestro tema de hoy se trata sobre los datos y cómo los hechos son por ende relevantes y hoy en día cómo los estamos literalmente apachurrando. Tenemos en este momento una gran controversia sobre qué es un hecho, qué es un dato, por qué es importante, qué es un estadístico, a qué se refiere el estadístico. Y todo esto nos lleva a un lineamiento de información relacionado, por ejemplo, con Estados Unidos y el Acuerdo de París. Ellos están manejándose sin datos, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntarle a una actual una actual estudiante de maestría que en la Universidad de los Andes nos hacen manejar demasiada información y nos obligan a tener un estricto manejo de lo que es un artículo científico, todo eso. ¿Qué es la información para ti? ¿Qué es eso? Pues la información es lo que se puede interpretar y obtener de los datos, y un dato es lo que se da. Entonces, un dato es lo que se da. Son representaciones simbólicas, como ya sean números o en caracteres o en cualquier forma de eventos que estamos observando y pues de lo que está pasando en general. En general. Doc. Bueno, yo manejo la otra parte, me voy más por los hechos. Pues soy doctor en medicina y cirugía durante 12 años, un poquito más. Pues estuve operando, no podía en realidad utilizar muchas estadísticas en ese momento porque tenía que tomar decisiones muy rápidas y por las actividades que hago también me ha tocado hacer lo mismo. Respeto las estadísticas, lo que no me gusta es que a veces las usan en la forma que no es científica, personas que aún tratan de meditar la veracidad de ciertos hechos utilizando estadísticas para demostrar lo que no es cierto. Y yo quiero decirlo, lástima que no haya venido el doctor Benes. Un ejemplo, los filtros DPF. Siempre el doctor Benes, en el Senado incluso, y otro colega de él, de la Universidad Nacional, insistían que esos filtros filtran el 95% de partículas, hasta el 95%. Yo dije, sí, eso es muy cierto. Esa estadística es perfecta, estamos de acuerdo. El problema es, ¿qué pasa con esas partículas que nunca nos lo dijeron? Pero entonces, ponle cuidado, tú me dices que es un dato, luego entonces, ¿qué es un hecho? Un hecho es científicamente algo que ya se ha comprobado y ha sido falseado y pues como replicado varias veces por suficientes personas de la comunidad científica y que ya se aceptan como cierto. Exacto. Entonces, nosotros como científicos no podemos sencillamente decirle a la ciencia que en algo no puedo creer. La ciencia se cree sencilla y llanamente porque ha sido probada un número de veces
para ello. Por Pues- eso existe una estructura llamada el peer review article, o los artículos revisados por pares. Sí, entonces quisieras contar un poco sobre eso. Que Pues es antes complicado. de Dale. seguir, yo quiero decir que la ciencia no se cree, la ciencia se verifica. Correcto. Por eso, cada vez que un investigador hace un artículo científico, estos datos quedan públicos para toda la comunidad científica. Entonces, si ustedes quieren replicar un estudio y verificar que los datos de las personas efectivamente son los que hay en los artículos, se puede hacer. Entonces, por eso no hay que creer nada, todo se puede verificar. Todo se debería probar. Lo que pasa es que lo que yo considero es que hoy en día estamos en una crisis de la veracidad de la información. Estamos en un momento donde se está articulando lo que la gente da por sentado y no se toma la molestia de verificar la información existente. Es lo que yo veo actualmente. Pero también tenemos otras situaciones que es la creencia incluso de las cosas o de la no creencia. Yo, por ejemplo, te pongo, vámonos a desviar un poquito a lo que quiero hablar más adelante, y es lo del Acuerdo de París, por ejemplo, a esta situación que es el cambio climático, a esta situación que es el calentamiento global. Tú que eres bióloga y científica, igual que yo, igual que el doctor, ¿qué es el calentamiento global? ¿Qué es esa vaina que todos deberíamos creer o no creer? Bueno, esto es un tema bastante complicado y siempre ha sido muy controversial. Entonces, la Tierra nunca, jamás en la vida ha sido estática. El clima varía. El clima cambia con respecto a los ciclos que se llaman ciclos de Milankovitch y muchas otras cosas que suceden en el espacio alrededor de nosotros, o por factores externos como la caída de un meteorito o demás cosas. Entonces, el clima nunca es estable. Nosotros estamos en un periodo en el que está aumentando la temperatura. Anteriormente tuvimos el último máximo glacial. Entonces, el cambio climático es real. Sí, la Tierra cambia constantemente, el cambio climático actual es real. Ahora, el cambio climático antropocéntrico es el que tiene el mayor debate, porque pues, ciertas personas dicen, nosotros solo somos una especie, ¿cómo podemos modificar el clima, que es algo tan global? Pero otras dicen que es cierto que la Tierra es un sistema cerrado en cuanto a gases. ¿Sí? De la Tierra no entran ni salen gases. Correcto. Y no es un sistema cerrado en cuanto a calor, pero los gases ayudan que el calor se mantenga dentro de la Tierra. Entonces, si tenemos más gases que guardan más calor, ¿qué pasa con la Tierra? ¿Sí? Entonces, pues eso es un tema bastante controversial, pero lo cierto es que al ser un sistema cerrado, ni nosotros estar desencadenando muchísimos más gases de invernadero y botarlos de nuevo a la atmósfera, cuando después de millones de años se quedaron en sus propios sedimentos y en sus propios procesos, tenemos que generar algún resultado. Total. Eso es sentido común, eso no es, o sea, no se necesitan como muchos datos, es sentido común. Tiene que haber una reacción por la acción que nosotros estamos generando. En otras palabras, y esto es algo que nosotros, pues en ciencias y en biología y en todas las ciencias relacionadas, siempre hemos repetido, es que el calentamiento global es un hecho que en cierta manera pues es demostrable, lo estamos sufriendo hoy en día, pero que los ciclos de calentamiento, o sea, ya han venido existiendo, o sea, no es que este sea el único calentamiento global que ha tenido el planeta, ni mucho menos la única glaciación que podremos tener. Ya hemos tenido varias. ¿Cuál es la diferencia antropocéntricamente? Es que lo estamos acelerando, estamos acortando el proceso. Y esto no debería ser. Y ahí entramos nuevamente a un dato y a un hecho. ¿Sí? Entonces, a lo que yo quiero invitar a la gente con este Periscope de hoy, con este Facebook Live, es que tengamos en cuenta que la información no es solo Google. No es solo entrar a Google y buscar algún... Perdón un momento. ¿Qué opinas? Mira, hay una pregunta, la leo para los de Periscope, hacen una pregunta que ¿qué opinión tenemos respecto a los datos científicos, perdón, no es comillas, son científicos, respecto a los que están en contra de del calentamiento global? Se habla del vapor de agua, hace más efecto invernadero que el dióxido de carbono. Bueno, primero tocaría ver los datos, ¿sí? O sea, uno puede decir como, sí, existen datos, no existen datos, pero si uno no va a la fuente primaria, puede pasar como pasa normalmente, que la gente dice, algo sucede, hay datos, hay estudios, y los estudios al final o no lo dicen, o no son estudios que son legítimos. Entonces, Respecto, sí. habría que sentarse a ver y revisar los datos. En cuanto a los datos científicos, bueno, yo soy bióloga, yo puedo hablar desde la biología.
Hace poquito salió, bueno, hace poquito, no, hace unos años, salió un paper en Nature que dice que podemos estar ante la sexta extinción masiva. Las extinciones masivas son, pues, para los que no saben, cuando la vida en la Tierra empieza a extinguirse a tasas muy altas con respecto a las eras geológicas, porque nosotros vivimos un periodo de 60, 100 años los que viven más, pero las especies viven a nivel de millones de años. Entonces las especies viven en tiempos de eras geológicas y nosotros en este momento estamos evidenciando extinción de especies como si estuviéramos acabando eras geológicas. Entonces, al menos desde la biología es cierto que algo está pasando en la Tierra, algo está acabando los animales y ese algo parece ser nosotros. En cuanto a gases y todos estos ciclos de efecto invernadero, pues los sumideros naturales de la Tierra mantienen las concentraciones de dióxido de carbono y muchos otros gases de efecto invernadero dentro de la Tierra o los mantienen estables. Un ejemplo es la acidificación de los mares, que se da por la alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono pasa al agua y empieza a acidificar el agua. Y eso, como se ve, pues si ustedes van a cualquier arrecife de coral en este momento, van a ver algunos que ya están blancos, se están blanqueando. Eso no es normal. Entonces, para las personas que no están muy a favor, yo lo que he visto normalmente, pues lo que he alcanzado a ver, es que no suelen ser biólogos, porque los biólogos suelen tener una aceptación, porque los periodos de vida de las especies son largos, pero los individuos son cortos, entonces uno puede ver varios individuos muriendo a tasas muy altas, que no está reportado hacia 100 o 200 años, y además, pues la información suele ser acotada, suele ser como yo cojo un libro y tomo la información que me importa y que me sirve para apoyar mis datos. ¿Sí? Pues eso es lo que yo he alcanzado a ver. Sí me gustaría sentarme y tener una charla con una persona que no esté que esté en contra de esto del cambio climático antropocéntrico. El problema es que esa gente suele como evitar no, y además lo menosprecia a uno, como que le dice a uno, eso no dice eso. Y uno, vea, este es el artículo, lo dice acá, mire, aquí pues, está. No, eso no dice respecto a la pregunta que hace Paul, es curioso porque precisamente para este Periscope pues me tomé la molestia de leerme casi completo pues los pasos del Acuerdo de París, y al mismo tiempo entré a la página de Estados Unidos, que pues todo lo de la EPA fue removido. La EPA es la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Todo fue quitado, pero también están posteando en la página ciertos argumentos como ese. Lo que pasa es que se argumenta que las capas de vapor de agua pues se mantienen naturalmente de cierta manera y acumulan también temperatura. Sí. Se llaman nubes. Entonces pues lo que pasa es que uno puede también manipular los argumentos. ¿Cuál es la necesidad aquí? Y es que los hechos y los datos tienen que ser comprobados, tienen que ser constantemente probados en laboratorio, hacer pruebas de campo que demuestren que ellos tienen razón. Sencilla y llanamente no podemos llegar a un punto, o sea, tenemos que llegar al punto en el que todos tenemos que luchar porque este es nuestro único planeta, crean o no en que el calentamiento global puede ser una creación para cierta economía, ¿por qué no? Sí, hay quienes dicen y argumentan que esto también del calentamiento global es solamente para manufactura de fábricas que están haciendo todo eco. Y en efecto, muchas cosas eco ahora se venden mejor. Sí. Sí, desde luego. Y puedes cobrar más por hacer cosas eco. Y sin embargo, hay gente que todavía sigue pensando que estar en este planeta es tan pasajero que, por lo que tú dices, como especie, nosotros como humanos y como individuo, pues yo duraré, no sé, 60, 70, 80 años, depende del número de hamburguesas que me coma. Y pues evidentemente la idea es que de todas maneras yo no puedo contribuir para que las cosas y los que vengan se mueran más rápido que yo. Yo tengo que tener en cuenta que, sea cierto o no, es lo único que nos queda, es este planeta. No puede ser que nosotros lleguemos a la conclusión de que tenemos otros 9 planetas en nuestro sistema solar, entonces vamos a colonizarlos y a acabarlos. ¿Sí? Hagamos terraformación en Marte y volvamos a hacer un calentamiento global en Marte. Es más pequeño que la Tierra, empecemos por ahí. O sea, hacer una atmósfera no es tan fácil. ¿Tenemos que explorar el universo? Claro que sí, pero no hemos terminado de explorar ni entender nuestra Tierra. No hemos llegado ni a una décima parte, no a un 1% de lo que es comprensión para todos masivamente
a los 7 billones de personas que hay en este planeta entender que el calentamiento global es una realidad y que la estadística, la ciencia, nos demuestra que somos nosotros los mayores causantes de este problema, de estas mayores extinciones animales. Nosotros como biólogos pues lo estamos evidenciando de una forma, en campo se ve. Sí. ¿Sí? Entonces pues sin duda alguna yo aquí no les estoy lavando el cerebro, no quiero que todos crean en el calentamiento global, pero sin duda tenemos que tener en cuenta que hay, por ejemplo, acuerdos a los cuales se llegaron y los cuales tenemos que cumplir porque son benéficos para todos, creas o no en el calentamiento global. Bueno, y un ratico muy rápido de las nubes. Digamos, el vapor de agua sí puede guardar calor, pero también puede reflejarlo. Hay algo que se llama el efecto albedo, que es qué tanta radiación puede reflejar un material, y los albedos más altos están entre las nubes y el hielo. Por eso cuando la Tierra entra en eras glaciales es difícil salir de la era glacial porque está toda cubierta de hielo, entonces refleja. También las nubes ayudan a reflejar mucho la radiación, entonces depende del momento y el estado en el que esté la Tierra, porque si está toda cubierta de nubes, pues todo puede reflejarse, pero si hay espacios donde entra y otros en donde rebota y ya no sale, pues eso va a ayudar a mantener el calor. Entonces, el sistema de la Tierra no es tan simple como hay nubes o no hay nubes, o hay hielo o no hay hielo. De hecho, nuestro planeta es algo absolutamente complejo, la ciencia lo demuestra, nosotros tenemos una serie de capas electromagnéticas, atmosféricas y de suficientes capas que nos protegen incluso de la proximidad al Sol. Somos, llamémoslo, bendecidos por estar como estamos en el planeta, pero también hemos encontrado otros planetas con las mismas posibilidades que la Tierra, pero no puede ser que nuestra mentalidad sea vayamos a colonizar, salgamos de acá y aquí, madres, esto apague y vamos. ¿Sí? Yo quisiera anotar algo que a mí me preocupa muchísimo y que tal vez no se ha considerado suficientemente en el Acuerdo de París. Algo que está, aumentando la temperatura, no es tanto el CO2, es el N2O que produce el diésel y muchas industrias. Tiene 300 veces más efecto invernadero que el CO2. Y otro, que ese es lo principal que quiero mencionar, las emisiones tienen componentes que no solamente aumentan el calentamiento global, sino que son tóxicas. De ahí tenemos los cancerígenos, los hidrocarburos policíclicos aromáticos que son cancerígenos, tenemos el mercurio. Nosotros en Bogotá tenemos, por ejemplo, un problema gravísimo, que no solo aumenta la temperatura, porque lo aumenta, y ahora les voy a explicar cómo, sino que envenena el ambiente y destruye la tierra, que es la minería local dentro de Bogotá, representada por las ladrilleras y toda la explotación que hay de canteras. Estuve el fin de semana pasado haciendo unas mediciones y estuve observando desde el barrio Santana Oriental, veo perfectamente las canteras en línea recta que coincide con el viento que viene del sur y que yo he medido la contaminación que lleva hacia esos lados. ¿Qué hace la cantera para aumentar la temperatura? Pues aumenta porque produce más ladrillo, quita el verde, hay producción de calor, como hablábamos con Diego la otra vez, toda fuente que produzca calor va a aumentar la temperatura, queramos o no. Y como decía Luis, esto es un sistema cerrado. La temperatura se va a mantener hasta cierto punto y no solo la temperatura, las emisiones. Las emisiones que vienen del sur las lleva el viento al norte, está envenenando todo Bogotá. Pero no solo eso, están quedando en toda la tierra. Puede que el presidente, iba a decir el doctor Trump, el presidente Trump diga que no existe el calentamiento, que no hay ningún problema. Pero miren, volviendo al calentamiento, 3.4 grados centígrados de temperatura van a aumentar el nivel del mar un metro, 100 centímetros. ¿Cuántas ciudades gringas, perdón por la palabra gringas, norteamericanas, van a quedar afectadas? Van a ser un montón. Él está llevando a su propio pueblo a un desastre ambiental muy grande. No solo por el calentamiento, que un metro, imagínense un metro en la Florida, un metro en el Pacífico, es un montón. Va a morir mucha gente, sino también la gente que se va a envenenar, porque no son solo las emisiones que aumentan la temperatura global y que van a subir este metro de agua, sino el envenenamiento que va a ocurrir poco a poco, porque esto es como un sistema cerrado, como un acuario, los gases no se salen, como decía Luis ahorita, van a quedar ahí y esos gases son tóxicos. A mí me preocupa sobremanera. Pero no nos vayamos tan lejos. La razón por la cual yo quería traer el Periscope de hoy al Acuerdo de París, finalizando ya para el Acuerdo de París, es porque es un acuerdo en el cual todos los países que firmaron, porque una cosa es firmarlo, otra cosa es ratificarlo,
y nosotros firmamos como país que íbamos a estar en las 27 cláusulas del acuerdo. De las 27 cláusulas, nosotros como país acordamos que teníamos que empezar a mitigar todo tipo de emisión que pudiese producir llamémoslo, potencial calentamiento global, para aquellos que no creen y para los que nosotros que creemos y que lo hemos demostrado con el día a día, sencillamente para que no siga sucediendo. Nosotros en este canal hemos hablado repetidamente de cómo, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, el país con su minería, está lejos de cumplir ni siquiera una cláusula. ¿Tú qué has visto del calentamiento, del Acuerdo de París, por ejemplo? ¿De Colombia o Sí, en general? Colombia. Bueno, en general también, si quieres, empieza de general a Colombia o al revés. Pues a mí el Acuerdo de París me gusta sobre el de Kioto, porque en el de París se incluyen a muchos países. Sí. En el de Kioto se le decía a los países altamente industrializados reduzcan las emisiones. Pero, por ejemplo, países como nosotros, que tenemos el Amazonas, tenemos los bosques secos tropical y el bosque lluvioso del Chocó, también tenemos que estar en acuerdos de este tipo como ambiental, porque nosotros también jugamos un papel muy importante. No importa si ellos reducen, no importa si ellos dejan de producir dióxido de carbono, igual el que ya está en el aire, que es exceso, tiene que empezar a entrar a sumideros. Entonces, si nosotros sacamos la selva y ellos dejan de producir, pues ¿para dónde va a ir? Es correcto. Entonces... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el artículo 5 del Acuerdo de París es uno de los que más trabaja los gases. Realmente, y siendo muy francos, el Acuerdo de París se concentró mucho en gases de efecto invernadero. Uno de los artículos del acuerdo habla relativamente sobre el uso de la agricultura y algo de los bosques y la protección de los bosques. En esencia, lo único que demuestra es que si uno lo lee y coge el plan de desarrollo distrital de la ciudad de Bogotá, uno llora. Uno llora porque la ciudad de Bogotá no podría cumplir medio. Colombia está insistiendo en hacer fracturas y en hacer rupturas de bosques y en quitar todo lo que sea bosque a nivel nacional para la búsqueda de minería. Y uno podría pensar que económicamente no tiene nada de malo. Pues que uno no puede poner la vida por encima, no debe poner la vida por encima de la economía a nivel global. De eso también se trata el Acuerdo de París. No sé si tú quieras decir algo más al respecto. Pues tal vez digamos en las zonas costeras, Colombia tiene biomas muy bonitos. Digamos el bioma de Manglar, las islas San Andrés y Providencia, toda la zona costera que se alimenta del agua que supuestamente venía del bosque seco tropical y entra al mar, pues que venía de más arriba de la zona andina, sí, y va al bosque seco tropical y entra al mar. Todo eso se va a ir si no ponemos los pies en la tierra y decimos, oiga, el mar en verdad su nivel va a aumentar. Sí, eso es cierto. Entonces, pues toca empezar a mirar cómo mitigamos nosotros también. No necesitamos un acuerdo internacional para saber eso. Nosotros estamos en nuestra tierra, es nuestro país, nacimos aquí y muchos vivimos acá. Porque necesitamos que personas en Francia o por fuera de nuestros países, de nuestro país, nos digan como, oigan, es que su país de pronto se va a acabar por esto. No, nosotros estamos acá, nosotros vemos la minería, la tala, la agricultura que no es sostenible, la ganadería, todo este tipo de problemas. Entonces, pues afortunadamente, alguien lejos de nosotros decidió decir como, oiga, sí, pues tenemos que empezar a regular todo el sistema de la tierra, porque cualquier cosa que hagan ustedes nos afecta a nosotros. Y gracias a eso, los mandatarios colombianos y todas las personas están tomando conciencia y todo el mundo se está revoltando porque el presidente de Estados Unidos se decidió salir de ahí. Pero porque necesitamos que alguien tan arriba nos diga esto. Entonces, pues sí me parece muy bueno porque esto obliga a los políticos, porque la prioridad de muchos políticos no es el ambiente y es entendible, no. O sea, no todo el mundo tiene que estar pensando en esto. Hay personas que luchan por otras causas igual de legítimas al cuidado ambiental. Pero esto es nuestra vida. Esto es que si ustedes van a tener hijos, sus hijos posiblemente no tengan agua que tomar, que las zonas de los páramos van a desaparecer. Para el 2070 las proyecciones son terribles, para los páramos terribles. Mejor dicho, si los quieren conocer, vayan de una vez. En el 2070 básicamente no va a haber. No. Me hacen una pregunta que el petróleo no solo es gasolina, sino otros productos y derivados. ¿Cómo se puede reemplazar o desmontar esa industria de manera rápida y lograble?
¿Tú qué opinas? Yo creo que no hay manera rápida. O sea, no creo que haya manera rápida. No. Nosotros somos bastante dependientes del petróleo. Sí. Y eso es algo que se le critica mucho a los ambientalistas radicales, que digamos, no sé, se vuelven veganos y viven en casas de madera, pero tienen, no sé, un iPhone. Sí. Y uno dice como, bueno, ¿de dónde salen los materiales para producir su iPhone? ¿Sí? Entonces, ninguna persona, a menos de que se vuelva realmente ermitaño, puede deshacerse de estas cosas del petróleo. Obrigado. Pero tienen que haber siempre como alternativas. El problema es que para encontrar las alternativas no es que un biólogo diga como, ah, no, pues entonces vamos a usar este biopolímero. No, es que hay que meter dinero en las investigaciones de materiales sostenibles y sustentables. Porque yo no puedo tener la solución. Yo, como les dije, trabajo con biogeografía y pues mi trabajo particular es con anfibios. Entonces yo no puedo decir como, ah, sí, este va a ser el reemplazo del petróleo de ahora en adelante. Son investigaciones gigantes, son cosas a nivel global, Sí. pero la inversión es muy alta. Entonces yo creo que de manera rápida no va a haber por el tipo de economía que manejamos actualmente globalmente ¿Qué es petróleo? y porque nadie tiene la solución en este momento. O sea, si alguien la tuviera, ya habría salido con ella y así lo hubieran linchado, alguna persona le habría puesto atención. Pues nosotros tenemos en Estados Unidos precisamente un caso de alguien que logra poner un poquito de peso a esa economía, que fue Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk, quien fuese asesor hasta hace una semana de Trump y presidente de la empresa Tesla, quien creó, entre su grupo de investigadores, logró hacer una empresa que se basa en la producción de automóviles eléctricos y otra cantidad de cosas con una tecnología que ellos tienen súper secreta de baterías especiales y cosas de ese estilo en forma eléctrica. Ellos le pusieron un poco de presión y han terminado siendo muy, pero muy contrariados por el Congreso norteamericano. Ellos habían propuesto una batería que solucionaba el problema de la alimentación eléctrica de los hogares. Sencillamente uno podía tener esta batería de Tesla en casa y no necesitaba ni pagar servicio de energía nuclear en Estados Unidos, ni hidroeléctricas, nada. Sencillamente la batería esta se recargaba solarmente y solucionaba todos los problemas. Y el Congreso le cayó encima a Elon Musk. Elon Musk ha logrado meterse de lleno un poco con la dinámica de la política norteamericana, porque pues el tipo es un filántropo, la tiene toda y a él no le importa, pero logró poner, como tú dices, fue linchado por el Congreso, pero es que el poder del petróleo por lo pronto, por ahora, es mucho más grande. A mí me da mucha risa que los que más invierten en búsqueda de alternativas de combustibles son las mismas petroleras. O sea, se va mucho dinero en eso, pero no emiten ningún resultado eficiente. Hoy en día existe tecnología para que nos empecemos a migrar. Yo creo que cuando nosotros empecemos a generar conciencia de la búsqueda, de la necesidad también, o sea, la búsqueda de, bueno, me voy a comprar un carro eléctrico, al menos empujarme a mí mismo a la búsqueda del carro eléctrico. ¿Por qué? Porque no le va a pagar gasolina. No le va a pagar gasolina. Y empieza a generar que nosotros como humanidad empecemos a generar también esa presión sobre ese gran poder. Y lo que tú dices, tú no tienes la solución, no la tengo yo, y creo que esto es demasiado complejo, pero en esencia es el problema. Gran parte de los gases que se liberan son por el petróleo. Tenemos aquí en Bogotá el problema del diésel masivamente en todo nuestro sistema de transporte, en nuestros buses escolares, en todo, en absolutamente todo. Y el diésel fue declarado cancerígeno. ¿Y quién le para bolas? Solo nosotros. ¿Sí? Aparentemente solo en este canal se ha mencionado que el diésel es cancerígeno, del resto la gente no tiene ni idea. ¿Sí? Es más, avalan al sistema de transporte diciendo que bravo el BRT. Entonces, pues no puede ser. Tú el otro día te encontré y te traje a esta transmisión fue porque te encontré en una lucha interesante sobre el Transmilenio. A mí me gustaría preguntarle a ustedes dos que son biólogos, y es que me preocupa demasiado lo siguiente. Yo veo la Tierra como un acuario. No entra ni sale nada, como un acuario marino que es autosostenible. A medida que yo voy poniendo más peces, cada uno tiene menos espacio, menos recursos, menos oxígeno. A medida que eso pasa, en cierto momento los más débiles comienzan a morir y se comienza a regular la población. ¿Hacia allá vamos? Sí, ¿para qué decir que no? La curva no es logarítmica, esta vaina se generalmente
llega un punto en que la capacidad de carga, como nosotros la llamamos, empieza a haber un equilibrio entre la reproducción y los recursos disponibles, pero eso sucede en los animales. Yo alguna vez lo había dicho de una forma un poco sarcástica, pero parece que tengo razón, desgraciadamente, y es que pues nosotros escogemos desde qué morir, pero somos tan conchudos, ya estamos por tan encima de la selección natural, porque es que nosotros modificamos a nuestro ambiente, los humanos. Si nos da calor, pues ponemos algo que nos refrigere, y si nos da frío, pues algo que nos caliente. Mientras que la naturaleza y los animales de los que hablaba Luisa, evidentemente están sometidos a una presión evolutiva ambiental natural. Ellos no pueden, una rana con las que tú estudias no puede decir como, ay, venga, Pérez, me pongo una ruana. Sí, de lo más mínimo puede hacerlo, y cada vez que el calentamiento global las va haciendo migrar a mayores alturas, porque todavía hay menor temperatura, pues ellas solamente tienen que migrar si lo logran, no más. Entonces lo que tú dices es cierto, las otras especies son las que se ven afectadas bajo ese patrón. Nosotros los humanos, yo veo es un patrón que estamos sencillamente ocupando todos los recursos al máximo, no nos importa nada más. No nos importa nada más, y aún no comprendemos que no estamos solos, y todavía hay gente que no se considera animal. ¿Sí? Todavía tenemos esa conciencia de que uno dice animal y entonces es perrito, o gatico, o ranita. Pero la gente, si yo te digo, eres un animal, se siente ofendida todavía. Sí. A mí me parece que eso es la expresión máxima de que aún somos animales. Todas las especies tienen como función primordial mantener su especie. ¿Sí? O sea, no extinguirse, reproducirse. Para esto van a consumir los recursos que tengan disponibles, van a modificar el ambiente en la medida que de lo que puedan, nosotros podemos hacerlo completamente, y van a ocupar como los nichos, que es todo lo que puede consumir y todo donde puede estar, que pueda. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo eso, nosotros no dejamos de ser animales en ningún momento. Nosotros estamos consumiendo recursos sin pensar en nuestra especie. Ahora estamos siendo un poquito peor, porque estamos consumiendo recursos olvidando que nuestra función como especie sería mantenernos en la Tierra. Entonces consumimos recursos pensando, bueno, pues yo me voy a morir en 50 años, para cuando se caliente la Tierra yo ya no estoy, ya me muero y ya. Y además no pensamos como, si yo hago esto, si yo boto esto a la basura, si yo consumo esto, si yo compro esto sin necesitarlo, ¿a dónde va a parar? No, pues al mar. Eso está muy lejos de mi casa, no importa. Entonces, en realidad, a mí me parece que al final sí los más aptos van a sobrevivir, porque ya estamos empezando a ver muchos problemas. Digamos, el calentamiento global, como se ha llegado después de la revolución industrial hasta ahora, hasta este momento, ya ha generado problemas de deshielo, de muchísima agua fluyendo en la atmósfera. El fenómeno de la niña nos ataca muy duro, pero así, de esa misma forma, el fenómeno del niño también. Miren nomás los guayús. O sea, esas personas están muriendo ya de hambre. Ya estamos en una selección natural que nos está deshumanizando y está como olvidando los valores que nosotros teníamos de solidaridad y empatía. Es que se me hace que hay un factor psicológico. Para allá vamos. Si ustedes ven en los últimos años, tal vez 20, 30 años, ha aumentado la cantidad de autodestrucción, la violencia suicida, el terrorismo, las guerras prácticamente provocadas, porque eso con Corea y Estados Unidos está como raro. Parece que quisiéramos autodestruirnos como por una defensa psicológica de la especie automática que dice, estamos muchos, vamos a matar un poco. Me preocupa que yo estoy viendo desde el punto de vista médico, veo que eso puede pasar. Bueno, desde el punto de vista biológico hay algo muy cruel, muy cruel, y es que las guerras controlan la población. Exacto. Eso es muy cruel, pero es cierto. Sí. Si el problema de la Tierra es la sobrepoblación, eventualmente una guerra puede controlarla. Y se me hace que para allá vamos. Pero no debería ser así. Nosotros tenemos métodos anticonceptivos. ¿Por qué esperamos a que se den guerras? Nosotros podemos manejar esa sobrepoblación. Podemos hacer un compromiso con la Tierra y tener un hijo o no tenerlos. Podemos adoptar. Sí, hay tantas soluciones y estamos esperando a que venga una guerra y acabe, o una enfermedad fuerte como las pestes que vienen y acaban con 1/3 de la población mundial. ¿Por qué? Hay otra cosa que he observado médicamente, aumentan los casos de infertilidad.
están aumentando altísimo, más que todo en las clases altas. Puede ser una adaptación. Uy, por eso me viene, ¿no? La marca. Pero hay una tendencia a reproducirse menos, es lo que yo he estado viendo. Bofetada a la marquia. Sí, pues, ¿por qué no? Pues es una tendencia de que nosotros no nos podamos reproducir, es viable, pero pues las guerras y controles. Sí. Desgraciadamente nosotros también estamos educando a nuestros patógenos a que no, sencillamente todo lo que nosotros creamos con esta vaina que tenemos dentro del cráneo y que a veces no usamos, pues sencillamente no le hagan caso a un antibiótico, a un antimicótico. Los antivirales, comillas, no están funcionando, cada vez menos está funcionando, entonces eventualmente habrá un hiperpatógeno que erradique gran parte de la humanidad. Pero biológicamente, desde mi punto de vista, y perdón lo que voy a decir en público, pero me parece mejor así que una guerra. Sí. Me parece mejor. Es que una guerra es muy Pero es que lo están deshumanizada. haciendo automáticamente. Si ustedes miran las estadísticas, aumentaron este año, hablando de estadísticas, 18% las infecciones respiratorias en este año. Y también más estadísticas. Alguien de la Secretaría de Salud decía que solo se tienen datos de la tercera parte, porque es la única que reporta algo. Sí. Y la ley 100, ¿cuántas personas está reduciendo? Y todo este diésel acá, ¿cuántas personas están matando? A veces pensaría uno, y una vez lo escribí, parece que fuera intencional, que hubieran traído toda esa cantidad de diésel, cancerígeno, todas esas infecciones. ¿Quién está afectado? La mortalidad infantil, son los primeros. Me dicen en El audio está Facebook regular. que el audio está un poco regular. Bueno, pero nosotros hoy ya terminamos el tiempo. Pues nada, agradecerle enormemente a Luisa por haber estado con nosotros. Su información ha sido muy valiosa, ha sido muy chévere tenerte acá Muy interesante. con ellos. Y además porque pues, nos das otra perspectiva